Audiolibros para tus oídos presenta El poder del pensamiento, por Henry Thomas Hamblin. Antes de empezar con la lectura de este maravilloso audiolibro, nos gustaría pedirte que nos apoyes suscribiéndote al canal y dejándonos tu like. Sin más, comencemos. Introducción. La fuerza del pensamiento, tal como lo expone Emerson, es una fuerza espiritual. Representa la mayor potencia con la que el ser humano cuenta. El estado actual del mundo es simplemente el resultado del pensamiento colectivo de la humanidad. Cada nación se encuentra en su situación actual de paz, prosperidad, pobreza, crimen o anarquía como resultado de su pensamiento como entidad nacional. A nivel individual, cada persona es lo que es, y su vida y circunstancias son el reflejo de sus propios pensamientos. Lo que uno piensa se convierte en su realidad. Los pensamientos son la fuente primordial de todas las acciones. Determinan el entorno y las circunstancias que atraemos. Dictan qué tipo de relaciones y compañías se reúnen a nuestro alrededor y, en última instancia, definen si seremos felices o desdichados, exitosos o fracasados, saludables o enfermos, prósperos o necesitados, queridos u odiados. Los pensamientos pueden elevar o debilitar el carácter de una persona, pueden guiarlo hacia su destino glorioso o relegarlo a la periferia de la existencia. La energía del pensamiento es ilimitada, siendo una fuerza espiritual de una potencia inmensa, aquella que distingue al hombre de las criaturas irracionales y que le permite elevarse hacia lo divino. Es la fuerza que puede transformar el fracaso en victoria en la batalla de la vida, que puede llevar al logro más elevado posible y que puede superar dificultades, así como superar las desventajas de origen y familia. Esta energía embellece y revitaliza la vida, infundiéndola con la esencia divina. El hombre, a través de sus pensamientos, puede bendecir o maldecir. Puede traer éxito o fracaso, salud o enfermedad, felicidad o tristeza, riqueza o pobreza a su vida. Todo radica en su mente y en la naturaleza de su pensamiento. Lo que experimentamos en la vida, sea discordia, carencia, enfermedad o desdicha, es el resultado de nuestros pensamientos desalineados. Vivimos en un universo armonioso, pero si no respondemos armoniosamente a nuestro entorno, si no estamos en sincronía con las leyes y el orden que rigen nuestro entorno, entonces el caos y la aflicción que nos aquejan o la escasez que restringe nuestra vida no pueden ser superados sino a través de un cambio en nuestra mente, en nuestros patrones de pensamiento y en nuestra actitud mental. En las páginas que siguen, se busca demostrar cómo el lector puede, al cambiar sus pensamientos y su actitud mental, mover la palanca y alinearse con la idea divina. Cuando se logra esto, la vida del individuo florece como una rosa, será llevado con paz. Las montañas y colinas se abrirán paso ante él con canciones, y todos los árboles del campo aplaudirán a su paso. Capítulo 1. El pensamiento. La fuente de la acción. Existen dos aspectos de la mente, la consciente y la subconsciente. La mente consciente acumula conocimiento y experiencia a través de los sentidos. Aprende de libros, interacciones y vivencias. Razona y llega a conclusiones. Finalmente, sus reflexiones descienden a la mente subconsciente. Esta última es la fuente de la acción, es responsable de todo lo que hacemos. Alberga la memoria y los instintos. Constituye un depósito de una inmensa energía y posee una inteligencia excepcional. Coordina los procesos intrincados en el cuerpo que permiten la vida. Aunque los más sabios y eruditos no pueden llegar a comprender por completo sus maravillosas capacidades, conocemos lo suficiente sobre su funcionamiento como para poder influenciarlo. Al hacerlo, dirigimos nuestras acciones, y al hacerlo, damos forma a nuestra vida, superando así lo que se conoce como destino. La mente subconsciente, a pesar de su extraordinaria inteligencia y poderes, opera principalmente a partir de sugerencias. Sigue fielmente los pensamientos que le son transmitidos. Por tanto, nuestras acciones están determinadas por los pensamientos que le enviamos. Si alimentamos pensamientos perniciosos, la respuesta natural será una acción negativa y destructiva. Si cultivamos pensamientos de debilidad y carencia, las acciones resultantes serán igualmente débiles y nos conducirán inevitablemente a la carencia.
Por otro lado, si nutrimos pensamientos positivos, surgirán acciones constructivas que nos llevarán hacia el éxito y el logro. Si los pensamientos son resueltos y acertados, originarán acciones enérgicas y constructivas. Es imposible fomentar pensamientos negativos y cosechar acciones positivas. A pesar de los intentos, muchos han descubierto que no pueden. Han pretendido llevar una vida respetable y libre de culpas en el exterior, mientras en secreto abrazan pensamientos que encuentran placenteros. Pero saben que actuar de forma malintencionada conduce al fracaso y la ruina, por lo que deciden liberar esos pensamientos. Así, engañan incluso a sus amigos más cercanos. Exteriormente muestran lo que deben ser, pero en el mundo de sus pensamientos, la dualidad persiste. La mente consciente no posee la misma energía ni la fidelidad que la mente subconsciente. Cada pensamiento malévolo que se aloja y se presume sobre ella actúa como una sugestión poderosa para este gigante paciente. Finalmente, este último no puede sino manifestarlos, estallando en la vida como una serie de acciones malvadas que son una reproducción fiel de los pensamientos que se han entretenido. Esto explica por qué muchas veces las personas que alguna vez fueron ejemplares en su comportamiento se desvían y caen en la ruina. Simplemente están cosechando lo que sembraron con sus pensamientos. Aunque esto es cierto para la mayoría de aquellos que se entregan a pensamientos malévolos en secreto, hay quienes, por falta de valor o de oportunidad, no lo hacen o no pueden. En lugar de estallar en una serie de acciones malvadas, sus pensamientos malévolos desencadenan ciertas emociones que no pueden ser satisfechas y, por ende, deben ser reprimidas. El resultado de esta represión puede ser una mala salud crónica que ninguna habilidad médica puede curar o una enfermedad orgánica que está más allá del alcance del arte humano para sanar. No obstante, el lector no debe asumir que todos los que sufren de esta manera han sido culpables de pensamientos malévolos. Sin duda, la práctica de este tipo de pensamiento es una de las formas en que algunas personas pueden autodestruirse literalmente. Este ejemplo se presenta simplemente para ilustrar el efecto de los pensamientos malvados, y la mayoría de las personas han presenciado evidencias de esto entre sus amigos y conocidos. La ley actúa de la misma manera con cada tipo de pensamiento que se envía a la mente subconsciente. Hay dos categorías de pensamientos, los constructivos y los destructivos, a veces conocidos como positivos y negativos. Dependiendo de qué tipo de pensamientos permitimos persistir y se arraigar en nuestra mente subconsciente, así serán nuestras acciones en la vida. Si permitimos que nuestra mente se inmersa en pensamientos destructivos y negativos, lo cual desafortunadamente es a menudo el caso, ya que no requiere mucho esfuerzo, entonces las acciones destructivas y negativas serán el resultado inevitable. Por otro lado, si cultivamos pensamientos positivos o constructivos, lo cual ciertamente requiere esfuerzo, similar a subir una colina, entonces las acciones constructivas ocurrirán de forma natural. Por ejemplo, un hombre que se entrega a pensamientos de odio y rumia sobre sus males, pensando incluso en cometer actos de violencia, eventualmente podría llegar a intentar llevar a cabo dichos actos. Sin embargo, si el mismo hombre dirige su mente lejos de esos pensamientos malévolos y en su lugar enfoca su mente en el perdón, o mejor aún, en el amor, o incluso piensa en la voluntad de perdonar a quienes lo han perjudicado, entonces su vida se volverá feliz y pacífica, alcanzando su mayor sentido de éxito. Una vez más, un hombre que se sumerge en pensamientos de debilidad y temor, preocupándose de que su negocio pueda fracasar, temiendo que su suerte pueda cambiar para mal, o teniendo miedo de la competencia que pueda surgir y que él no pueda manejar, es probable que fracase. Esto se debe a que todas sus acciones serán débiles, llenas de dudas, y carecerán de la fuerza y determinación necesarias para alcanzar el éxito. No obstante, si él destierra cada pensamiento negativo y débil, cada pensamiento de una posible carencia, y si refuerza constantemente su mente con afirmaciones de éxito, es decir, enviando sugerencias fuertes de éxito a su mente subconsciente, entonces este hombre tendrá éxito en la vida. Sus acciones serán fuertes y decididas. Cuando se enfrente a grandes dificultades, encontrará que su mente subconsciente le proporcionará una energía maravillosa y duradera, junto con gran valentía y determinación, simplemente porque ha sido entrenada por el pensamiento correcto para hacerlo así.
Sería posible llenar un libro con ilustraciones de cómo opera esta ley, pero en un trabajo de esta naturaleza, estas dos deben ser suficientes. La ley es inmutable, no puede ser burlada ni evadida. Lo que pensamos, tarde o temprano, se convierte en acción. Puesto que nuestra vida depende de nuestras acciones, se puede ver que es posible gobernar nuestra vida a través del control de nuestros pensamientos. Al controlar nuestros pensamientos, gobernamos nuestras acciones. Al gobernar nuestras acciones, moldeamos nuestra vida y circunstancias, dando forma a nuestro destino. La vida no se rige por la casualidad o la suerte, no es algo que esté más allá de nuestro control. En gran medida, es el resultado o el efecto de nuestros pensamientos. Por lo tanto, al controlar nuestros pensamientos, y gracias a Dios, esto es algo que podemos hacer. Podemos influenciar y dirigir nuestra vida en una medida casi inimaginable. Como seres conscientes y pensantes, creados, como dice la Biblia, a semejanza e imagen de Dios, lo que significa que somos un microcosmos reflejando al macrocosmos, poseemos una de las fuerzas más poderosas del universo, el pensamiento. El resultado de nuestra vida dependerá de cómo utilicemos esta increíble fuerza. Así como el conductor de un motor puede acelerar o frenar, es la misma energía que se emplea en ambos casos. De manera similar, el individuo que piensa puede elevarse o caer. Todo depende del uso correcto o incorrecto de la poderosa energía del pensamiento. El rumbo que tome su vida, ya sea hacia el bien o hacia el mal, hacia el éxito real y la felicidad, o hacia la carencia de logros definidos, dependerá de cómo maneje esta energía. Como dice el antiguo adagio, cada uno cosechará según lo que siembre. Capítulo 2. Víctimas de la ignorancia. Es raro encontrar a alguien que cultive deliberadamente pensamientos negativos. La mayoría de las personas anhelan hacer el bien y ser buenas, sin trucos ni artimañas. Sin embargo, en mayor o menor medida, la mayoría de nosotros somos pensadores erróneos, y esto se debe, según nuestra firme creencia, principalmente a la ignorancia. Por lo general, no se entiende que los pensamientos negativos son altamente destructivos, y por eso caemos en la ignorancia al respecto, pensando que no hacen daño alguno. En realidad, los pensamientos de impureza, ira, venganza, odio, resentimiento, envidia, los pensamientos que incuban males, los que se centran en dolores, pérdidas y aflicciones, los pensamientos de miedo, escasez, debilidad, carestía, enfermedad, desfallecimiento, mortalidad y muerte, todos estos son altamente destructivos. Socavan la salud, la felicidad, las circunstancias y la vida en todas sus esferas. Desgastan el sistema nervioso, paralizan el esfuerzo, minan la voluntad y llevan a decisiones erróneas. Se debe admitir que este es un asunto de gran importancia. Sin embargo, ni a los niños ni al público en general se les instruye adecuadamente en estos asuntos vitales. Debido a esta casi universal ignorancia, la mayoría de nosotros continuamos complaciéndonos en el pensamiento negativo, y esto nos perjudica en gran medida. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, comprenden que en la mayoría de los casos de muerte por inanición no es la falta de alimento lo que mata? Si una persona no puede conseguir alimento para comer, generalmente muere en muy pocos días. No obstante, una persona que ayuna voluntariamente para curarse de una cierta enfermedad orgánica puede hacerlo así, y si el ayuno se lleva a cabo sabiamente, puede durar 40 días o incluso más, no solo sin daño, sino con resultados muy beneficiosos. ¿Por qué ocurre esto? En el caso de los ayunos extremos obligados, algunos días pueden llevar a la muerte, mientras que un ayuno voluntario de 6 semanas o más solo trae beneficios. La respuesta radica en el estado mental y en la naturaleza de los pensamientos. Son estos pensamientos los que causan la muerte, no la falta de alimento. Una vez más, después de unos días de hambre, una persona suele estar en un estado de gran debilidad y postración. Sin embargo, aquellos que se someten a un ayuno voluntario generalmente continúan con sus actividades y solo en las etapas finales encuentran que les resulta más difícil trabajar. Un respetable caballero del clero, que recientemente ayunó durante 40 o 50 días, tal como se detalló en nuestros periódicos, no solo siguió con sus deberes habituales, sino que también escribió un libro sobre un tema
que requería una gran concentración y esfuerzo mental. Compare todo esto con el estado de alguien que muere de hambre, quien después de pocos días se encuentra en un estado de colapso y agotamiento, seguido rápidamente por la muerte. Así podemos apreciar cuán grande es la energía de la mente y del pensamiento. En el caso del hombre que muere de hambre, piensa que se está muriendo porque no tiene comida y por lo tanto muy pronto perece. En cambio, el hombre que ayuna cree que al hacerlo está mejorando su salud y en consecuencia su salud mejora, incluso superando una enfermedad orgánica incurable. Recientemente se han difundido en los periódicos muchos casos de personas prominentes que han experimentado voluntariamente ayunos prolongados, recuperando así su salud. No obstante, esto no es en absoluto algo nuevo. A mi entender, ciertos círculos conocían perfectamente este método de curación hace más de un cuarto de siglo, o incluso más tiempo. Sin embargo, parece que no se apreció plenamente su aspecto mental en su verdadero valor. No hay razón por la cual un hombre que se encuentra al borde de la inanición, si se le proporcionara alimento adecuado desde el principio, no podría vivir tanto como un hombre que realiza un ayuno voluntario. Esto sería posible si el primero pudiera simplemente controlar sus pensamientos de la misma manera que lo hace el hombre que decide ayunar. Sin embargo, para empezar, tendría que estar convencido de los beneficios para la salud del ayuno, y esto no sería fácil, ya que la ignorancia y los prejuicios rara vez mueren. Además, dado que el hombre tiende a preocuparse por el futuro, probablemente se consumiría con la ansiedad de no saber si podría obtener alimento una vez que su ayuno obligatorio haya superado la etapa o el límite beneficioso. No obstante, el hecho es que no es la falta de alimento lo que mata a un hombre hambriento, sino más bien su estado mental. Son sus pensamientos de miedo los que lo llevan a la muerte, al igual que los pensamientos y la expectativa de curación mantienen vivo al hombre que ayuna y preservan su fuerza y capacidad para trabajar. No debe suponerse a partir de estas observaciones que estoy promoviendo el ayuno indiscriminado, ya que un ayuno mal planificado puede causar mucho daño. El ayuno es beneficioso en ciertos casos, pero debe llevarse a cabo bajo supervisión experta. Existe también mucha ignorancia en otro punto importante, que es la posibilidad de controlar el pensamiento. Por lo general, no se comprende que nuestros pensamientos pueden ser dirigidos y regulados de manera similar a como un oficial de policía en Londres controla y regula el tráfico. Alza la mano y de inmediato se detiene el tráfico detrás de él, permitiendo que los vehículos de una calle transversal pasen en lugar de otros. Nuestros pensamientos pueden ser dirigidos y regulados de manera muy similar. Pensamientos indeseables y destructivos pueden ser detenidos, mientras que se pueden fomentar otros pensamientos de naturaleza constructiva y deseable. Algunos dirán, ¿cómo puedes controlar tus propios pensamientos? Dan por sentado que no tienen el poder de controlarlos. No se dan cuenta de que es posible cambiar deliberadamente el tema en lo que respecta a sus pensamientos, al igual que cambian de tema en una conversación. Todos nosotros cambiamos de tema en una conversación cuando se vuelve desagradable para nosotros. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros cambiamos conscientemente el tema de nuestros pensamientos de la misma manera, mediante un acto de nuestra propia voluntad? Este cambio puede hacerse casi tan fácilmente si simplemente lo hacemos, en lugar de pensar y decir que no se puede hacer. No solo es posible cambiar el tema de nuestros pensamientos, sino que también es posible abstenerse de pensar por completo. Ambos son logros de la más alta valía y solo pueden adquirirse a través de la práctica y el autoentrenamiento. Aunque seamos moderadamente dotados mentalmente, con una voluntad de energía y habilidades intelectuales limitadas, podemos aprender a dominar nuestros pensamientos con perseverancia. No es necesario ser excepcionalmente inteligente o talentoso. Cuando nos convertimos en amos de nuestros pensamientos, nos convertimos en amos de nosotros mismos. Y cuando nos convertimos en amos de nosotros mismos, nos convertimos en amos de la vida misma. No estamos resistiendo la disciplina de nuestras experiencias, sino que las enfrentamos de la mejor manera posible, manteniendo una mente tranquila y firme, una fe reservada y un espíritu indomable. Capítulo 3. Víctimas de la sugestión. Todos somos víctimas, en mayor o menor medida, de la sugestión. Personas de mente fuerte y sin escrúpulos
influyen deliberadamente en los demás por medio de la sugestión con el fin de aprovecharse de ellos. Un abogado en un tribunal le dice a un testigo, «le sugiero», y luego sigue con una sugerencia que puede ser tanto falsa como injusta, pero que puede abrumar o confundir tanto a un testigo como para destruir el valor de su testimonio. Así es como una mente fuerte domina a una más débil por la fuerza de la voluntad y la sugestión. El hipnotizador sugiere a su víctima que un trozo de metal frío aplicado sobre su espalda desnuda es una plancha al rojo vivo, e inmediatamente la carne se quema y se llena de ampollas de forma muy parecida a lo que ocurriría si el metal estuviera realmente al rojo vivo. O puede sugerir a su víctima que un vaso de parafina es un vaso de limonada, y él, la víctima, lo beberá evidentemente disfrutándolo y pensando que es limonada. Así, en estos y muchas otras maneras, el hipnotizador demuestra cuán poderosa es la sugestión. En uno de los libros del Dr. Schofield, posiblemente este mismo, se narra la historia de dos médicos conocidos, los cuales, como demostración de la influencia de la sugestión, hicieron señas a un hombre en un restaurante y luego le dijeron que estaba gravemente enfermo y que debería reposar en cama. El hombre, conociendo su reputación y su alto prestigio como médicos, les creyó. Se fue a casa, se acostó y murió. Es justo y caritativo suponer que ninguno de los médicos esperaba más que una leve enfermedad como resultado de lo que parecería una acción insensata y censurable. Todos los días nos dicen en el periódico que tomemos las pastillas de fulano. Puede que no hagamos caso de la sugerencia durante años, pero tarde o temprano quizás nos encontremos tomando las pastillas o aconsejando a alguien que lo haga. Ves a un hombre con los ojos llorosos, estornudando y usando su pañuelo. Esta visión le sugiere gripe, con el resultado de que si no tiene una mentalidad positiva, en breve puede desarrollar un ataque usted mismo. La sugestión nos afecta de 1001 maneras diferentes. La recibimos a través de los ojos, los oídos, el gusto, el olfato y el tacto. Somos víctimas de ella en todo momento, a menos que aprendamos a tener una mentalidad positiva y a ponernos a prueba contra la sugestión en todas sus formas. No hay espacio para más que para mencionar otras formas por las cuales somos inconscientemente afectados e influenciados por la sugestión. La publicidad de medicinas patentadas en periódicos y revistas es uno de los medios más potentes y poderosos de sugestión. Ya hemos mencionado el efecto de que nos digan día tras día en nuestro periódico y por medio de vallas publicitarias que tomemos una determinada marca de píldoras. Pero las ideas modernas de publicidad de medicamentos inútiles y nocivos dejan muy atrás a estos métodos de publicidad en cuanto a fuerza y valor sugestivos. Las imágenes de personas estornudando y de otras dobladas con dolor de espalda solo pueden tener un efecto, y es hacer que la gente imagine que padece la dolencia descrita. Recuerdo que cuando era niño leía en los periódicos de la época largos anuncios que llevaban por encabezamiento: ¿qué es esta nueva enfermedad que se nos viene encima? Me afectó tanto que llegué a convencerme de que yo padecía la enfermedad y además gravemente. Me alarmé tanto que sin duda no habría tardado en enfermar de verdad si no hubiera contado a mis padres mis temores. Nunca olvidaré los gritos de júbilo con que saludaron mi confesión. Parecía que nunca iban a dejar de reír, pero se rieron de mis temores, y desde entonces he mantenido una actitud positiva hacia o en contra de los anuncios de medicamentos patentados. Muchos de mis lectores habrán leído el humorístico relato que hizo el difunto Jerónimo Clark de su experiencia con una obra médica de síntomas. Decía que cuando terminó de leer el libro se dio cuenta de que tenía todas las enfermedades del mundo, excepto la rodilla de criada. Un libro escrito sin duda para hacer reír y divertir, pero con una pizca de verdad que, si las masas se dieran cuenta, haría que los traficantes de medicamentos cerraran el negocio. También existe lo que se denomina sugestión de masas. Todos somos propensos a pensar lo mismo que la multitud y a sentir las mismas emociones que las masas. Es muy fácil para una persona positiva influir en los pensamientos y emociones de una multitud. Es difícil para uno de la multitud no ser movido con la multitud. Esta es la razón por la que la gente que de manera ordinaria es sensata se vuelven seguidores de la multitud en ocasiones de regocijo nacional. También es la razón por la que personas que son pacíficas e inofensivas en la vida privada
pueden, cuando están en una multitud, unirse a actos de violencia y desorden. Es simplemente que la emoción de la masa se apodera de ellos, influyéndoles tan fuertemente que se dejan llevar. Es un hecho que algunas personas son más influenciables por la sugestión que otras. Algunas son rígidas y flemáticas y sobre ellas la sugestión parece tener menos efecto. Otras, por el contrario, son más sensibles y muy nerviosas. Estos son muy influenciados por la sugestión, siendo una presa fácil hasta que aprenden a hacerle frente. Estos pueden sentir que les ha ido mal y que la vida ha sido injusta con ellos al hacerlos tan sensibles, pero no tienen por qué compadecerse de sí mismos. Por el contrario, tienen mucho que agradecer, porque las personas de este tipo son las que más pueden beneficiarse de la sugestión cuando se hace un uso adecuado y científico de ella. Finalmente, llegamos al tema de la tentación. Todos somos tentados de una manera u otra. Lo que tienta gravemente a uno puede no afectar en absoluto a otro, pero cada uno es tentado de una manera peculiar. ¿Qué es la tentación sino sugestión? No necesitamos discutir de dónde o de quién viene la sugestión. Sin duda, es suficiente con que sepamos que somos víctimas de ella hasta que aprendamos a resistirla con éxito. También existe lo que se denomina sugestión de masas. Todos somos propensos a pensar lo mismo que la multitud y a sentir las mismas emociones que las masas. Es muy fácil para una persona positiva influir en los pensamientos y emociones de una multitud. Es difícil para uno de la multitud no ser movido con la multitud. Esta es la razón por la que la gente que de manera ordinaria es sensata se vuelven seguidores de la multitud en ocasiones de regocijo nacional. También es la razón por la que personas que son pacíficas e inofensivas en la vida privada pueden, cuando están en una multitud, unirse a actos de violencia y desorden. Es simplemente que la emoción de la masa se apodera de ellos, influyéndoles tan fuertemente que se dejan llevar. Es un hecho que algunas personas son más influenciables por la sugestión que otras. Algunas son rígidas y flemáticas y sobre ellas la sugestión parece tener menos efecto. Otras, por el contrario, son más sensibles y muy nerviosas. Estos son muy influenciados por la sugestión, siendo una presa fácil hasta que aprenden a hacerle frente. Estos pueden sentir que les ha ido mal y que la vida ha sido injusta con ellos al hacerlos tan sensibles, pero no tienen por qué compadecerse de sí mismos. Por el contrario, tienen mucho que agradecer, porque las personas de este tipo son las que más pueden beneficiarse de la sugestión cuando se hace un uso adecuado y científico de ella. Finalmente, llegamos al tema de la tentación. Todos somos tentados de una manera u otra. Lo que tienta gravemente a uno puede no afectar en absoluto a otro, pero cada uno es tentado de una manera peculiar. ¿Qué es la tentación sino sugestión? No necesitamos discutir de dónde o de quién viene la sugestión. Sin duda, es suficiente con que sepamos que somos víctimas de ella hasta que aprendamos a resistirla con éxito. No hay sugestión más sutil que la de la tentación. Es tan astuta que parece imposible contrarrestarla de ninguna manera. Incluso en nuestros mejores momentos, cuando quisiéramos realizar actos nobles, se nos sugieren ideas y motivos viles. Si no queremos caer, debemos ejercer una eterna vigilancia. Y es por esto que se nos dice en el más grande de todos los libros, por el más grande de todos los maestros: velad y orad para que no entréis en tentación. Para concluir este capítulo, permítanme tocar ligeramente la enseñanza de quienes afirman que casi todo es sugestión. Su teoría es que solo poseemos conciencia y que todo lo que forma nuestra vida es el resultado de la sugestión. Así dicen: la pobreza es el resultado de la aceptación de sugestiones de pobreza, la enfermedad el resultado de la aceptación de sugestiones de enfermedad, los problemas el resultado de la aceptación de sugestiones de problemas, y así sucesivamente. Para contrarrestar estas sugestiones, se recomiendan autosugestiones de tipo opuesto. Se aconseja a la persona afectada por la pobreza que se susurre a sí misma mientras se duerme sugestiones de riqueza, prosperidad y abundancia. Si el subconsciente, o como dicen algunos, el inconsciente, acepta la sugestión, entonces se acaba la pobreza. La persona enferma hace lo mismo, salvo que utiliza sugestiones de salud, con un resultado placentero similar. Si el subconsciente o la mente de poder interior solo acepta la sugestión que se le susurra, todo esto puede parecer pura basura a la mayoría de nuestros lectores, aunque, sin embargo,
el escritor no está dispuesto a aceptar tal enseñanza en la forma cruda anterior. Si bien por lo que él cree hay una cantidad considerable de verdad en ella, no obstante, no es aconsejable jugar con la mente subconsciente de esta manera. Hoy en día, muchos sufren los efectos de experimentos imprudentes realizados sin conocimiento ni experiencia. Capítulo 4. El secreto de la superación. Moldear y dar forma a la vida como la arcilla en manos del alfarero. ¿Por qué es tan importante? El pensamiento correcto es importante porque influye en nuestras acciones. Es importante porque forja el carácter, y una mente firme es importante porque de ella depende nuestro bienestar y el éxito de toda nuestra vida. Es importante porque a través del pensamiento correcto podemos superar la sugestión dañina. En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que el pensamiento es la causa de nuestras acciones y decisiones. Esto se debe en gran parte a que nuestras circunstancias dependen de nuestros pensamientos. Si, por ejemplo, no superamos las dificultades de la vida en nuestros pensamientos, nunca podremos superarlas en la experiencia real. Con esto quiero decir que nuestras dificultades deben ser afrontadas y vencidas audazmente en el pensamiento. Si alguna vez esperamos superarlas realmente, en cierto modo es un buen consejo decir a la gente que no se obsesione con sus penas, sino que piense en cosas agradables. Pero puede conducir a un hábito de pensamiento casi tan destructivo como obsesionarse con los problemas. Esta aplicación negativa de lo que pretende ser un buen consejo es responsable del fracaso de los que dicen: «He intentado pensar correctamente, pero no hay diferencia». La razón por la que no hay diferencia es que no se trata en absoluto de un pensamiento correcto, sino de una forma de pensamiento erróneo. Esas personas dicen: «Nunca me permito pensamientos erróneos sobre mis problemas, me niego a pensar en ellos». Así es, y es aquí donde radica todo el problema. En lugar de afrontar los problemas de la vida con valentía y vencerlos con el pensamiento, se huye de ellos. Tan pronto como la mente se topa con un pensamiento desagradable, con el pensamiento de un deber fastidioso que hay que cumplir, o de una crisis que hay que afrontar, o de una dificultad que hay que superar, la mente lo esquiva y pasa a algo más agradable. El que dice: «Nunca pienso en mis problemas», y huye de los pensamientos desagradables de este tipo, se encuentra con que nunca puede superar las dificultades reales cuando éstas surgen en su vida. Y de hecho, su supuesto pensamiento correcto le impide tomar decisiones y enfrentarse con firmeza y sensatez a sus dificultades. Primero debemos vencer en nuestros pensamientos si alguna vez queremos vencer en la experiencia real. El mundo puede dividirse en dos clases de personas. 1, los que vencen a la vida, y 2, los que son vencidos por la vida. Los que superan las dificultades de la vida son los que lo hacen con el pensamiento. Los que son vencidos por las dificultades de la vida son los que no vencen con el pensamiento. Incluso si estos últimos no han practicado deliberadamente el esquivar pensamientos desagradables en un intento equivocado de seguir una línea de pensamiento que creían erróneamente que era correcta, aún así son pasivos, es decir, no logran superar a través del pensamiento la dificultad que eventualmente debe ser superada en la experiencia real. El secreto de la superación está en la victoria del pensamiento. Si vencemos continuamente en nuestros pensamientos, desarrollamos una mente firme. Sin una mente firme, es imposible vencer en la batalla de la vida. Por otra parte, no hay dificultad capaz de solución humana que no pueda ser superada por una mente firme. En verdad, si la mente de un hombre se dirige a ultranza hacia un determinado objeto, no solo tendrá éxito, sino que las cosas más notables pueden lograrse a pesar de cualquier cosa que pueda esperarse. La mente se vuelve poderosa y crece en fuerza al enfrentar una dificultad en el pensamiento. Avanza hacia la dificultad en el pensamiento y luego le da el impulso de toda su mente y voluntad. Y así, el hombre avanza en su totalidad atravesando la dificultad hasta el otro lado, obteniendo la victoria. Esto genera un poder interno que es acumulativo, el cual cuando llegamos a nuestra dificultad en la experiencia real, nos ayuda a atravesarla con éxito. Esto es muy diferente de preocuparse por las cosas. La preocupación es destructora. Al preocuparnos por nuestros problemas, no solo estimulamos el miedo, una de las emociones más destructivas, sino que también hacemos surcos en el cerebro y alrededor de estos surcos giran nuestros pensamientos en una repetición interminable.
A través de la práctica de la preocupación, el cerebro se construye de tal manera que la preocupación se convierte en un hábito. Es decir, tan pronto como pensamos en algún problema inminente o algo va mal en nuestra vida o trabajo, o pensamos que algo ha ido mal, va a ir mal, o tememos que pueda ir mal, entonces inmediatamente las células utilizadas por la preocupación son estimuladas a la acción, estando ya completamente cargadas de energía nerviosa, esperando explotar, y los pensamientos giran y giran a lo largo del surco preparado para ellos. Adiós a la tranquilidad. Adiós al sueño y con el tiempo. Adiós a la salud. Algunas personas son de naturaleza preocupada, algo que heredan de sus padres. El escritor es una de estas personas. Otras, por el contrario, nunca se preocupan por nada. Si fueran condenados a muerte, probablemente se sentarían a leer un libro. Si el verdugo estuviera a su lado, probablemente dirían: por favor, espere un minuto o dos hasta que haya terminado este capítulo. En cierta ocasión, un conocido mío tuvo que ser informado de que padecía una enfermedad que le privaría de uno de sus sentidos. Ahora le dijeron: debes tratar de no preocuparte por ello. Él soltó una carcajada tranquila y despreocupada y luego dijo: no me preocuparé. No somos una familia que se preocupe. Tomamos las cosas como vienen y descubrimos que no son tan terribles después de todo. Siempre hay compensaciones. Esto demuestra la asombrosa diferencia que existe en la naturaleza y el temperamento de las personas. Creemos, sin embargo, que la proporción de personas que se preocupan es mucho mayor que la de las que no lo hacen. Como el tema de la preocupación es tan importante, hay que dedicarle un capítulo aparte. Pero aunque no debemos preocuparnos por nuestros problemas o temores imaginarios, debemos afrontarlos con valentía en pensamiento y voluntad. En ningún caso debemos huir de ellos, pues probablemente no haya nada más negativo y destructivo que esto. Los que se niegan a enfrentarse a sus dificultades y siguen eludiendo la cuestión son, por lo general, los mayores preocupadores. Evitar la cuestión con el pensamiento aumenta los problemas, por lo que realmente hay más por lo que preocuparse. A riesgo de parecer repetitivo, debo señalar de nuevo esta verdad tan vital e importante, que debemos superar en el pensamiento. La enseñanza que nos pide que nos olvidemos de nuestros problemas y pensemos en cosas agradables, o que nos permitamos soñar despiertos, puede seguirse positivamente, pero tal como suele aplicarse, es bastante negativa. Cuando se aplica de forma negativa, debilita la voluntad, le roba a uno la iniciativa y destruye su poder para decidir y actuar. En lugar de evitar la cuestión, cuando el pensamiento del problema o dificultad inminente surge en la conciencia, debemos afrontarlo con valentía, afirmando nuestra capacidad para superarlo y salir victoriosos. Si cada vez que surge este pensamiento, lo enfrentamos con una afirmación de poder, superación y victoria, entonces cuando llegue el momento de enfrentar la dificultad en la vida real, descubriremos que tenemos una gran fuerza para superarla y salir triunfantes. Nos encontraremos con una mente firme y una reserva de poder que nos sorprenderá. Enfrentarse de esta manera a pensamientos de fracaso, dificultad o miedo tiene un efecto sobre la mente subconsciente. Recibe una dirección definida y se da cuenta de lo que se espera de ella como fiel servidora que es. No nos falla. Estas afirmaciones pueden ser de varios tipos y deben variar necesariamente según el tipo de persona que las utilice. Para uno, ninguna afirmación que no sea de carácter bíblico y devocional puede ser de ayuda. Para otro, una afirmación de tipo religioso no sería útil, pero una forma más psicológica podría ser satisfactoria. Cada uno debe elegir la forma que le resulte más atractiva. El que comienza con una forma psicológica de afirmación puede adoptar finalmente una religiosa o devocional. La forma que le atrae a uno en el momento presente es la correcta en el momento presente. Cuando, por lo tanto, la persona de mentalidad religiosa se encuentra con un pensamiento de dificultad, prueba o miedo, puede enfrentarse a él audazmente con el pensamiento contrario o afirmación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y por tanto, atravesaré esta dificultad con el poder de Cristo que puedo usar ahora y siempre. Al mismo tiempo, puede imaginarse a sí mismo atravesando triunfante su problema o dificultad.
sostenido y fortalecido por poderes que no comprende pero que brotan de su interior. Mediante el cultivo de este hábito mental, la vida cambia enormemente. Simplemente porque el carácter se mejora fuera de todo conocimiento, en lugar de que las dificultades de la vida lo abrumen, el estudiante las supera. Cuando ha logrado esta victoria, encuentra nuevos campos que conquistar, nuevas y hermosas vistas que se abren ante él. Descubre que puede moldear y dar forma a su carácter, y por este medio, moldear y dar forma a su vida. Algunas personas piensan en forma de imágenes mentales. La naturaleza de su vida y el carácter de sus circunstancias dependen del carácter de sus imágenes mentales. Por lo tanto, si son de problemas, fracasos, etc., deben invertirse en su opuesto positivo. Algunas personas son naturalmente dadas a las imágenes mentales negativas. Cuando piensan en el trimestre, se imaginan a sí mismas incapaces de pagar el alquiler y las terribles consecuencias, como la venta forzosa, el desahucio, etc. Cuando piensan en negocios, si son propietarios, ven una imagen de bancarrota y de sí mismos en el tribunal, siendo interrogados por el administrador judicial. Si pertenecen a las clases empleadas, se imaginan sin trabajo, sin hogar, uno de los miles que buscan empleo en vano y sufriendo todos los males e incomodidades que tal situación conlleva. Si ven un accidente, se imaginan a sí mismos como víctimas destrozados al borde de la carretera. Si ven o leen acerca de un hospital, se imaginan a sí mismos como pacientes sometidos a una temible operación o despidiéndose de sus llorosos familiares mientras entran a un mundo menos favorable. Desafortunadamente, permitir que tales imágenes mentales ocupen la mente puede atraerles las mismas condiciones que temen y visualizan. Por esta razón, es de la mayor importancia que todas esas imágenes mentales negativas se transformen en sus opuestos positivos. De este modo, no solo se evitan los efectos nocivos de esas imágenes negativas, sino que también se posibilitan los estados opuestos en la propia experiencia. Si en lugar de estas imágenes mentales de fracaso, pobreza, desastre, accidente, enfermedad y muerte, se transforman en imágenes de éxito, prosperidad, salud y protección contra el peligro, así como una vejez feliz, entonces estos estados deseables tienden a manifestarse en la vida en lugar de los indeseables que podrían haber aparecido de otro modo. Por ejemplo, si en lugar de visualizar una imagen mental de desahucio o de ser desalojado debido a la incapacidad de pagar el alquiler, se persiste en una imagen mental de alquiler pagado y una casa confortable sin preocupaciones, es probable que este feliz estado de cosas se manifieste mucho más de lo que sería el caso de otra manera. Dado que la imagen mental es probablemente la forma más poderosa del pensamiento, no se puede subestimar la importancia de su cultivo correcto. El efecto de tal cultivo es producir un estado de mentalidad positiva, una condición muy deseable. Además, forja el carácter, haciéndonos fuertes donde antes éramos débiles y capaces de lograr muchas cosas que antes éramos incapaces de emprender. En el capítulo 5, se aborda el tema de ser creadores de nuestro propio destino. Vivimos en un universo que puede percibirse como malvado y ser víctimas de un destino malicioso y cruel, o como un universo ordenado cuyo principio subyacente es la bondad y el amor. La mayoría de nosotros tiende a creer interiormente en lo primero en lugar del segundo, lo que conlleva a albergar miedos subconscientes y a adoptar una actitud pesimista. Sin embargo, se destaca la importancia de cambiar estas creencias para cambiar automáticamente el pensamiento. El hecho es que vivimos en un universo ordenado, aunque nosotros mismos no siempre estemos en armonía con él. Nuestro verdadero entorno es un universo ordenado y perfecto. La ley oculta de la vida es el amor y la cooperación. Esto se refleja en la naturaleza, donde la salud y el progreso siguen cuando se obedece esta ley de cooperación y la enfermedad y el desorden siguen a su violación. Para alcanzar la armonía, la paz, el verdadero éxito y una vida sin preocupaciones, es esencial estar en correspondencia con el universo ordenado en el que vivimos. Esto implica trabajar en conformidad con la ley de la vida y del universo, que es el amor y la ayuda cooperativa. Aunque este estado ideal puede parecer lejano, aquellos que conocen la verdad pueden ponerlo en práctica aquí y ahora.
Al hacerlo, se puede experimentar una armonía y una paz indescriptibles en la vida diaria. Se puede agradecer todos los días por vivir en un universo ordenado y rezar para estar en correspondencia con él. Se puede pensar y actuar de acuerdo con su principio o ley subyacente de cooperación y servicio útil. Este enfoque puede conducir al logro de una vida de verdadera armonía, satisfacción y paz. Se comparte también una historia sobre un sabio que vivía en una pequeña ciudad y al que muchos acudían en busca de consejo e información. Cuando se le preguntó sobre la gente de la ciudad, respondió en función de la percepción de la persona que preguntaba. Esto ilustra cómo nuestro mundo individual es un reflejo de nuestra vida mental y cómo podemos llenarlo de odio y discordia o de amor y armonía según nuestros pensamientos. En resumen, es esencial cultivar pensamientos positivos y constructivos y mantener un enfoque en términos de logro y prosperidad. El verdadero éxito se basa en el servicio y la ayuda cooperativa y en ser útil para la comunidad. La mente es creativa y nuestros pensamientos atraen hacia nosotros cosas de su misma clase. Por lo tanto, debemos entrenar nuestra mente para pensar de forma constructiva y mantener un ideal en la mente de manera continua. Esto nos obliga a trabajar y a esforzarnos, en lugar de perder el tiempo en el placer. Sin embargo, no es una dificultad, sino una gran alegría. Despierta nuestro entusiasmo, tras lo cual todas las tareas se vuelven comparativamente fáciles. Tarde o temprano, justo cuando estamos preparados para ello, la oportunidad se nos presenta, algo tan seguro como la salida y la puesta del sol. La ley es infalible. Cuando estamos preparados, la oportunidad aparece. Para terminar este capítulo, permítanme hacer una advertencia. El éxito puede convertirse en nuestro amo y nosotros en su esclavo. Por lo tanto, es importante que elijamos la forma más elevada de éxito si podemos. Sin embargo, por regla general, no tenemos selección porque nuestra ambición, por así decirlo, nace en nosotros. Tenemos en mente el caso de un pobre muchacho con una educación elemental en el campo que ahora es un misionero ordenado. Aparentemente, una hazaña imposible para alguien de su posición. Es imposible decir si él eligió su vocación o si su vocación lo eligió a él, pero en cualquier caso, su vida de trabajo, sacrificio y servicio, aunque signifique cansancio, fiebre, pobreza y burla por parte del mundo, le traerá la satisfacción más verdadera. Tiene más éxito quien encuentra su éxito en el servicio y en intentar hacer del mundo un lugar mejor para que otros vivan en él. Entonces, no importa si su éxito se convierte en su amo y él en su esclavo, porque tal esclavitud se convierte en la mayor alegría y da la mayor satisfacción. Estos son los tesoros que ningún dinero puede comprar y que siempre eluden a quienes los buscan a través de la adquisición de riquezas y fama. Capítulo 7. El efecto del pensamiento sobre la salud. El pensamiento afecta a nuestra salud mucho más de lo que generalmente se cree. Si bien es cierto que las enfermedades hereditarias, los alimentos desvitalizados y los modos de vida poco saludables desempeñan un papel destacado, creo que el pensamiento es el factor más importante. Cuando digo pensamiento, incluyo las emociones porque son despertadas por nuestros pensamientos. Sin embargo, es posible evitar despertar la energía emocional entrenando los pensamientos para que sigan líneas diferentes a las sugeridas por los deseos o impulsos primitivos. Generalmente, en obras de este tipo, se le dice al lector que deje de pensar en la enfermedad, el malestar, etc., y que en su lugar piense en la salud, el vigor, la plenitud, etc. Este es un buen consejo en la medida en que se aplica a la salud. Se trata de un buen consejo en la medida en que se aplica, ya que pensar en la enfermedad y la mala salud crea una condición mórbida que conduce a la enfermedad. Está bien pensar en uno mismo como alguien completo, sano y lleno de vida, alegría y energía. Tal imagen mental solo puede hacer el bien. Por lo tanto, el principiante puede decir: tengo una salud radiante, y tratar de sentirse así e imaginarse a sí mismo mentalmente como la imagen de la salud y la vitalidad perfectas. De este modo, da el primer paso hacia una mejor salud. Este método, aunque bueno a su manera, no es en absoluto el método ideal y por lo tanto deberían adoptarse métodos mejores lo antes posible. Pero en este tema hay mucho más que esto.
Las causas de la mala salud son mucho más profundas. En este pequeño trabajo no podemos entrar en un estudio profundo de la causa subyacente de todas las enfermedades y desórdenes, pero podemos mencionar 2 o 3 que son fundamentales y de la mayor importancia. En primer lugar, hay que comprender que la salud es un estado de normalidad, es decir, que no es malo estar bien y anormal estar mal. Hay 3 estados emocionales que nos roban la salud, y estos son: 1, la sensualidad; 2, el resentimiento; y 3, la ansiedad. Pueden superarse o neutralizarse al cultivar el hábito de tener pensamientos de 1, pureza; 2, buena voluntad, incluido el perdón y la comprensión del punto de vista del otro; y 3, descanso. A pesar de que en las obras médicas se suele atribuir la mayoría de las enfermedades a la sífilis, nuestra opinión es que una de las causas fundamentales de la mala salud e incluso de la enfermedad en sí radica en la impureza de pensamiento y en la indulgencia en pensamientos sensuales, amorosos y similares. Los males de la conducta sensual son suficientemente malos, pero creemos que los efectos nocivos de entregarse a pensamientos sensuales o amorosos son igualmente graves y de gran alcance. El mal desde el punto de vista de la salud, a diferencia del puramente moral, es que tales pensamientos despiertan deseo, y esto, a su vez, genera energía emocional. Esta energía tiene que ser reprimida y esta es probablemente la causa de muchos desórdenes corporales. Ahora bien, reprimir y calificar todos los deseos naturales como algo perverso e impuro no es la mejor manera de afrontar la dificultad. La única manera perfecta es pensar por encima o más allá de estas cosas. Debemos razonar con nosotros mismos, señalando que en realidad no hay nada en la sensualidad que sea el mayor fraude posible y que, en lo que respecta al amor superior de los sexos, si éste no puede ser nuestro, hay cosas más importantes. Todo joven sabe que es mucho mejor levantarse temprano, ya sea para hacer algún trabajo o para ir a bañarse, que acostarse en la cama pensando en cosas sensuales. ¿No sería también mejor para una solterona levantarse temprano y dedicarse a la jardinería o a cualquier pasatiempo que le interese en lugar de acostarse en la cama pensando en un amor puro que nunca podrá ser suyo? Lo mismo se aplica a nuestros pensamientos. Los límites de nuestra mente deben extenderse. Debemos pensar por encima y más allá de las cosas del sentido y la emoción. No importa cuán buenas en su forma más elevada puedan ser hacia las cosas más grandes y espaciosas que son posibles. ¿No es mejor pensar en montañas nevadas, en hazañas de heroísmo, en vidas de abnegación, en el gran universo, en las verdades eternas, en el gran plan de Dios para el hombre, en nuestro viaje de descubrimiento a través del tiempo y del espacio, antes que en cosas que despiertan la emoción sexual, los meros sentimientos amorosos o el anhelo desesperado? Pues sí y 1000 veces no, solo desde el punto de vista moral, intelectual y espiritual, sino también desde el punto de vista de la salud. En lugar de reprimir los pensamientos de origen sexual, debemos pensar por encima de ellos y más allá de ellos. Al hacerlo, transmutamos las fuerzas vitales en poderes intelectuales y espirituales superiores. En lugar de reprimir o desperdiciar la fuerza de la vida y nuestra energía nerviosa emocional, la utilizamos en un servicio más elevado. Así nos volvemos no solo más sanos y fuertes, sino más nobles y más grandes, tanto en mente como en carácter. También nos volvemos capaces de una mayor resistencia y de logros mucho más elevados. Los pensamientos de buena voluntad y perdón son curativos y preventivos de la mala salud. El odio, la vejación, los rencores, los prejuicios, los pensamientos de veneno y la venganza son destructores de la salud, así como también lo son la ira, la pasión y sentimientos similares. En lugar de estos, es posible cultivar pensamientos de buena voluntad, perdón, misericordia, no resistencia al mal que se nos hace. Todos ellos generan corrientes saludables. También ayudan a alejar la enfermedad y la mala salud, simplemente porque nos ponen en armonía con el motivo subyacente de la vida. Sin duda, la mayoría de nosotros ha superado con creces la etapa del odio. Es cierto que no deseamos odiar ni herir a nadie, pero hemos renunciado a todos nuestros pequeños rencores y resentimientos. Probablemente no podamos olvidarlos, pero siguen enterrados, humeando en las cavernas de la mente,
causando desarmonía que se traduce en enfermedad o desorden exterior. No creemos que ningún médico esté en desacuerdo con nosotros cuando afirmamos que el cuidado, la tensión, la preocupación, la pena, la ansiedad y estados mentales similares son la causa subyacente o al menos la causa contribuyente de muchas enfermedades graves. Muchas dolencias graves aparecen después de un período de tensión, ansiedad y suspense. Incluso las enfermedades debidas principalmente a accesos alcohólicos y de otro tipo son precipitadas por la preocupación o el shock mental. A pesar de los excesos de los pacientes, ninguna enfermedad puede atacarlos hasta que se encuentran con una pérdida, decepción o alguna ansiedad o preocupación. Entonces caen inmediatamente. Pero aquellos que no cometen excesos también se ven afectados, a pesar de su sobriedad y moderación. La preocupación y la pena, el suspenso y la ansiedad causados por un hijo descarriado, la pena y el trastorno emocional que son experimentados por una esposa traicionada y abandonada, o las largas y continuas preocupaciones financieras de un hombre de negocios en dificultades, todo esto desgasta el sistema nervioso, agota las fuerzas y abre el sistema a la enfermedad. No se pretende que lo que llamamos ciencia del pensamiento o pensamiento correcto nos permita evitar todos los problemas de la vida, aunque muchos de ellos son creados por nosotros mismos y en cualquier caso aún hay que cosechar hasta cierto punto el fruto de siembras equivocadas del pasado. Pero sí nos permite enfrentarnos a ellos de tal manera que evitamos que nos dañen. Y esto es una gran ventaja. Dos personas pueden encontrarse con el mismo tipo y cantidad de problemas. Uno lo toma mal y, en consecuencia, se vuelve muy enfermo, así como infeliz, agredido y malhumorado. Mientras tanto, el otro sale ileso del problema y, en realidad, mejora y refina su carácter. La parte más importante de nuestro trabajo consiste en enseñar a la gente la manera de enfrentarse a la vida para salir triunfante de todas sus experiencias. La mayoría de los médicos aprecian esta parte de nuestro trabajo porque saben que si un paciente se relaja y mantiene una actitud positiva en tiempos difíciles, se recuperará rápidamente y evitará enfermedades. En consecuencia, el pensamiento correcto actúa como un preventivo de la enfermedad en múltiples aspectos y también como un sanador, al llevar nuestras mentes a un estado de descanso y paz. Fundamentalmente, la causa de todo desorden radica en la separación del orden divino. Si todos pudiéramos llegar a ser perfectos y estar completamente alineados con lo divino, entonces no experimentaríamos sufrimiento ni problemas. La causa de nuestro sufrimiento es que no estamos en armonía o correspondencia con el perfecto orden divino interno. Dios no nos castiga, nosotros nos castigamos, o mejor dicho, nuestro mal nos castiga. El mal es su propio castigo por estar separado del orden divino. Lo explica todo. El hijo pródigo no fue castigado por su padre, se castigó a sí mismo separándose de la casa paterna y vagando por un país lejano. Cuando regresó, fue perdonado y todo fue armonía y alegría. Dicho en lenguaje moderno, tenemos que volver de nuestra vida de separación en el pensamiento, el deseo, las emociones y los afectos al centro de toda la vida, el orden y la armonía, y unirnos a él. Esto significa que, en primer lugar, debemos poseer el deseo de hacerlo, y en segundo lugar, que debemos poner todos nuestros pensamientos en consonancia con el íntimo divino. Por supuesto, tal cosa sería imposible si no fuera por el hecho de que quien aspira recibe ayuda del cielo mismo. Todos los poderes de las tinieblas se levantan para impedirlo, si pueden. Pero hay uno que ha recorrido este camino antes que nosotros, que fue tentado de la misma manera y que sin embargo obtuvo una gran victoria. No yo, sino Cristo, dijo San Pablo, y este es el secreto del éxito en el control del pensamiento. Capítulo 8. El poder de atracción del pensamiento. Existen dos viejos proverbios que son bien conocidos y a menudo citados, pero cuya profunda importancia psicológica tal vez no se aprecie plenamente. Uno es, los pájaros del mismo plumaje se juntan, y el otro es, se puede conocer el carácter de un hombre por la compañía que tiene. La fuente de esta atracción está en gran parte en el pensamiento de un hombre. Si tenemos pensamientos de un tipo determinado, atraemos a personas con un tipo de pensamiento similar.
Somos atraídos por las fuerzas invisibles de la atracción. Es cierto que el carácter de nuestros pensamientos se convierte con el tiempo en nuestra cara, de modo que todo el mundo puede ver si somos puros o sucios, fuertes o débiles, amorosos o duros, nobles o viles. Pero es en gran medida el poder de atracción del pensamiento lo que atrae a la gente hacia nosotros. Nuestros pensamientos no solo atraen a las personas afines a ellos, sino también a otros pensamientos similares, así como oportunidades y circunstancias. La mente humana, aunque puede ser llamada creativa en cierto sentido, actúa más como receptora que como generadora de pensamientos. Tenemos, por así decirlo, dos puertas en nuestra mente. Una que se abre a una corriente de pensamientos celestiales, buenos, bellos, ennoblecedores, saludables y sanos, y la otra que se abre a una corriente de pensamientos indeseables, debilitadores y destructivos. Es imposible tener ambas puertas abiertas al mismo tiempo. Cuando tenemos pensamientos de pureza, de integridad, de caridad, etc., es decir, pensamientos de carácter celestial, se abre la puerta del cielo y de todo lo bello, permitiendo la entrada de un torrente de pensamientos semejantes. Por eso, la oración es tan valiosa. La oración es la elevación del pensamiento y de la atención, también del corazón y de los afectos hacia el cielo. En respuesta, hay un flujo de retorno o afluencia de vida divina, pensamiento e ideas. Aquel que persevera en esta práctica se convierte con el paso del tiempo en una persona tan transformada por este influjo divino que adquiere una mentalidad celestial. Entonces, la otra puerta que conduce a todo lo indeseable permanece siempre cerrada. Durante la etapa de transición, esa puerta que conduce a los malos pensamientos puede abrirse parcialmente y dar lugar a lo que conocemos como tentaciones. Si tratamos de cerrar la puerta y luchar contra las fuerzas, pensamientos o sugestiones del mal, descubrimos que se abre aún más. La única manera de afrontar la situación con eficacia es elevar los pensamientos, la atención, la mente y el corazón hacia la realidad buena y celestial. Cuando nuestra atención se fija de esta manera en la realidad o el cielo, Dios o Cristo, entonces la otra puerta se cierra de nuevo. La única razón para que se abra de golpe es que nuestra atención en lo bueno y puro se debilita. A veces, el influjo de lo divino, sin embargo, continuamente nos fortalece y nos cambia, de modo que se hace cada vez más posible mantener nuestros pensamientos en un plano celestial, y esto, a su vez, mantiene la otra puerta más efectivamente cerrada. Capítulo 9. Control del pensamiento y logro espiritual. En este pequeño libro me he detenido demasiado tal vez en el logro material, pero la razón principal para hacerlo ha sido que es nuestro deber servir a nuestro día y a nuestra generación y ser tan grandes y útiles en el servicio como nos sea posible. No abogo por un éxito egoísta. Nuestra ambición debería ser no cuánto puedo conseguir, sino cuánto puedo dar en servicio y haciendo cosas por el mundo. Por lo tanto, el éxito y el logro que yo defiendo no tienen por qué consistir en ganar dinero o una posición, pues pueden significar dar la vida en el servicio misionero u otras formas de abnegación y devoción al prójimo. Pero no importa cuál sea nuestra vocación en la vida. El poder y el control del pensamiento son de gran importancia. Un joven puede llegar a ser misionero a pesar de la oposición y el desaliento simplemente porque su mente es firme y sus pensamientos se dirigen hacia la meta de su ambición. Las dificultades aparentemente insuperables se superan simplemente porque los pensamientos se dirigen y se concentran en un objeto determinado. Si su mente se dejara tambalear y sus pensamientos vagaran, nunca lograría su ambición. Hay que señalar que si perseguimos el éxito de todo corazón, con el tiempo se convierte en nuestro amo. Al principio, el éxito nos parece un pájaro muy tímido y difícil de atrapar. Nos impulsa cada vez más, exigiéndonos constante abnegación y sacrificio, hasta que finalmente nos encontramos comprometidos con una vida llena de responsabilidades y una importancia relativa de la cual no podemos retirarnos ni desertar sin perder nuestra dignidad. Ahí descubrimos que el éxito, en lugar de ser nuestro sirviente, se ha convertido en nuestro amo, mientras que nosotros nos hemos convertido en su esclavo. Es importante entonces que limitemos nuestras ambiciones materiales.
Sin embargo, no hay razón por la que debamos limitar nuestras ambiciones espirituales, porque si tenemos éxito en nuestra búsqueda de Dios, solo nos espera la alegría cuando descubramos que el éxito se ha convertido en nuestro esclavo y nosotros en su amo. Generalmente, no se reconoce que no es posible alcanzar un gran grado de logro espiritual sin el control del pensamiento. El resultado del entrenamiento del pensamiento, el hermano Lawrence, es un ejemplo sobresaliente de esto. Él es el gran exponente de la práctica de la presencia de Dios. Este humilde servidor de Dios que trabajaba a diario entre ollas y sartenes en la cocina y el fregadero de un monasterio, descubrió que al entrenar sus pensamientos a fin de que siempre fluyeran hacia su Señor, se volvía consciente de su presencia en todo momento. El hermano Lorenzo hizo una reveladora observación. Se sentía más consciente de la presencia divina mientras fregaba ollas y sartenes grasientas que cuando estaba en su celda dedicado a ejercicios devocionales. Su comprensión se volvió nítida en ese momento. Este hermano humilde e ignorante se convirtió en santo, aunque no se le llamaba así, y en maestro de muchos simplemente por dirigir sus pensamientos hacia Dios y perseverar a pesar de su tendencia a divagar. Podemos orar de verdad si poseemos cierto control de nuestros pensamientos. Dirigimos nuestra atención a Dios, y esto forma una escalera por la que nuestros pensamientos y afectos ascienden hasta Dios. El control del pensamiento consiste en fijar la atención en un objeto determinado y mantenerla ahí. Cuando nuestra atención está centrada en Dios, nuestros pensamientos ascienden por la escalera así construida. Aquellos cuyas facultades de atención y control del pensamiento son tan débiles que carecen casi por completo de ellas, deberían repetir las oraciones. Esto no es tan efectivo como rezar uno mismo, pero es un comienzo y un paso en la dirección correcta. Quien dice o repite sus oraciones noche y mañana posee un vínculo de conexión entre sí mismo y el cielo, del que carecen otros que nunca hacen tal intento. Pero ahora, realmente dirigiendo la atención y los pensamientos hacia Dios es algo muy diferente. Es un ejercicio espiritual del más alto orden. Sin embargo, no es algo fácil de hacer porque, hasta que nuestros pensamientos no se disciplinan, se desvían. Las preocupaciones de la vida o sus ambiciones atraen nuestros pensamientos, de modo que pronto nos encontramos pensando en cosas materiales en lugar de cosas espirituales. Por supuesto, nuestros pensamientos deben ser traídos de vuelta una y otra vez hasta que se establezca un hábito que haga posible la verdadera oración. Existen muchos grados de verdadera oración. Está la oración de súplica, está la oración de alabanza y acción de gracias, está la oración de meditación, está la contemplación. Las dos últimas son muy avanzadas y solo son posibles cuando se ha desarrollado un grado casi perfecto de control del pensamiento. Sin embargo, el dominio de los pensamientos no solo es necesario durante los momentos de oración para la consecución y el desarrollo de las facultades y poderes espirituales, lo necesitamos igualmente durante el día cuando nos ocupamos de la escoria y el fango de las cosas. Nosotros también podemos compartir la experiencia del hermano Lawrence, que descubrió que su trabajo, que le disgustaba de forma ordinaria, se convertía en algo agradable gracias a la presencia divina. Tareas que antes le resultaban difíciles y superaban sus fuerzas, las pudo realizar una vez que aprendió a dejar que el Señor le ayudara con su presencia, volviendo con frecuencia nuestros pensamientos y aspiraciones al íntimo divino. Nos volvemos grandemente ayudados y fortalecidos, y con el tiempo, también nuestro trabajo, que puede disgustarnos en sí mismo, se transforma y se hace agradable a través de una realización del hecho de que es un servicio de amor a nuestros semejantes. Tomamos conciencia de un nuevo compañerismo. No estamos solos porque hay alguien con nosotros que nos ayuda a hacer de la vida algo más noble, a convertirnos en trabajadores y servidores más fieles, a hacer las cosas por un motivo más elevado. El resultado de todo esto es que se construye un carácter nuevo y más fino. Y esto es eterno, porque el carácter nunca puede morir, y además nos convertimos en criaturas completamente nuevas. Puede que no seamos religiosos o santurrones como generalmente se entiende, pero podemos convertirnos en tipos de hombres y mujeres más nobles, más verdaderos, más finos, por los que el mundo tendrá motivos para estar agradecido. La vida interior o espiritual es algo muy real. Dos personas pueden despertar espiritualmente
y a través de ello desear vivir una vida más noble y elevada. Una puede tener éxito, mientras que la otra, después de una dura lucha, puede volver a su antigua vida. La razón es que el primero mantiene viva la llama de su vida interior, mientras que el segundo deja que se apague. El primero persevera con la oración verdadera y dirigiendo sus pensamientos a Dios, elevándolos continuamente a cosas más altas y mejores. Mientras que el segundo descuida su oración, no persevera en el control de sus pensamientos, de modo que su vida espiritual se marchita y se vuelve muerta por falta de alimento. Entonces, la tentación llega como una inundación, y la batalla es demasiado para quien no está fortificado por la oración, se rinde y vuelve a la misma vida sin esperanza, simplemente porque no parece posible hacer otra cosa. La culpa no es de que la tentación sea demasiado fuerte, sino de que el hombre se aísla de la fuente única del poder infinito por su negligencia en la oración y su falta de perseverancia en el control de los pensamientos. La importancia de entrenar los pensamientos para que se aparten de las cosas indignas hacia las cosas que son nobles, verdaderas, bellas y que realmente valen la pena es muy grande. Es de extrañar que escriba libros y publique una revista sobre el tema. Capítulo 10. La superación del miedo. El miedo es probablemente la causa de más desgracias en la vida de lo que imaginamos. Aquellos que carecen absolutamente de miedo parecen estar protegidos de manera especial. Es bien sabido que un perro no ataca a quien no le tiene ningún miedo. Ni limitada experiencia en los deportes me dice que si uno no tiene ningún miedo. Cuanto más temerario sea, más probable es que salga ileso. Creo que los leones del foso en el que Daniel fue arrojado no pudieron hacerle daño, simplemente porque no tenía miedo. Solo fue necesario que el Señor le quitara por completo el miedo para que Daniel estuviera perfectamente a salvo. Prueba de ello es la experiencia de los misioneros cuando se han enfrentado a turbas de caníbales armados, sedientos de su sangre. El miedo les ha sido quitado por completo. Avanzar desarmados hacia lo que parecía una muerte segura fue tan fácil como encontrarse con un rebaño de corderos o asistir a una reunión de oración. En ningún caso los misioneros sufrieron daño alguno, pero la ausencia total de miedo no es solo una protección contra percances en deportes peligrosos, ni contra los animales feroces y los hombres asesinos, es también una protección contra la infección y el contagio. Napoleón visitó a los enfermos de peste para demostrar a los demás que la enfermedad no podía afectar a quien no la tenía. Una vez conocí a un hombre que solía visitar hospitales de viruela y peste, pero que nunca contrajo ninguna de las dos enfermedades, y todo a pesar de que solía arrodillarse y rezar junto a las camas de los pacientes, inhalando microbios por millones. Su única salvaguardia era su pensamiento. Se negaba a admitir que los microbios pudieran hacerle daño. En otras palabras, confiaba en Dios, y por tanto no tenía ningún miedo. Demostró la verdad absoluta del Salmo 91. Así vemos que, en cierto sentido, no son los microbios los que nos hacen presa de las enfermedades epidémicas, sino que un pensamiento de miedo es el factor decisivo. Dos personas están expuestas a la misma infección. Una contrae la dolencia, la otra no se ve afectada. Porque se puede decir que el que escapa es más robusto y resistente, pero esto no siempre es así, ya que con frecuencia los fuertes son capturados y los débiles son abandonados. Se puede decir, además, que el que escapa posee un mayor poder de resistencia. Así es, pero ¿no se debe esto en gran parte a la mente? El que tiene una mente más positiva es el que es inmune. Concedida entonces la necesidad y la conveniencia de la ausencia de miedo, ¿cómo vamos a superar nuestro defecto hereditario? La mayoría de nosotros albergamos algún tipo de miedo, porque aunque no tengamos miedo a nada, podemos tener otros miedos acechando en las cavernas ocultas de nuestra mente. Podemos ser físicamente valientes y sin embargo temer por nuestro negocio, nuestra profesión o nuestro empleo. El espectro desolador del desempleo, de la quiebra, del fracaso, puede perseguirnos día y noche. Por otra parte, puede que no temamos a estas cosas, pero tenemos a la enfermedad, la infección, el contagio, las corrientes de aire, etc. De modo que cada nueva epidemia nos llena de aprensión y temor. ¿Cómo superar estos miedos?
justamente de la misma manera que se calman los temores de un niño pequeño que se despierta por la noche y tiene miedo a la oscuridad. Primero le dirías, no hay nada que temer. A continuación, podría razonar con él, mostrándole que la habitación es la misma cuando está oscura que cuando está iluminada y que las cosas que teme están meramente en su propia mente. Si esto no es suficiente, entonces dile, me quedaré contigo y te cogeré de la mano para que sepas que todo está bien y que no hay nada que temer. Al sentir tu presencia junto a él y estando completamente seguro de tu poder y voluntad de protegerle, pronto se queda tranquilamente dormido. Ahora tenemos que tratarnos a nosotros mismos de la misma manera. Somos criaturas muy complejas y podemos hablar, discutir y razonar con nosotros mismos. Procedemos exactamente igual que con nuestro hijo pequeño. En primer lugar, nos decimos a nosotros mismos, no hay nada en todo el universo que pueda darme miedo. Esto no es una mera jactancia vacía, es una afirmación de la verdad. No queremos decir con esto que nosotros mismos seamos tan fuertes que podamos enfrentarnos y vencer a todos los poderes del mal. Lo que significa es que nosotros, habiéndonos puesto del lado de los ángeles se han puesto de nuestro lado en respuesta. Por así decirlo, significa que nos hemos alineado con la armonía interna del universo, el orden divino que nada puede destruir y sobre el que las fuerzas del desorden no tienen poder alguno. Significa que detrás de nosotros está todo el poder de las fuerzas divinas ocultas, las cuales nos empujan hacia la gloriosa consumación diseñada y planeada para nosotros en las profundidades de la mente divina y el corazón del amor infinito. Por lo tanto, podemos usar las palabras de afirmación. Todas las fuerzas divinas se apresuran a suministrar a mi gozo eterno. Al hacer esto, podemos sentir y darnos cuenta de que es tal como afirmamos, que en realidad hay fuerzas divinas detrás de nosotros empujándonos hacia una vida más plena y rica, y elevándonos a cosas más altas y mejores. Si encuentra estas afirmaciones o invocaciones demasiado avanzadas, elevadas o fantásticas para usted, puede elegir fácilmente palabras propias que sean efectivas en su caso. Pero hay que seguir el mismo proceso. Es mejor utilizar primero lo negativo y después lo positivo. Pero, como nuestro hijo pequeño imaginario que tenía miedo a la oscuridad, podemos sentir la necesidad de algo más. Quería que nos quedáramos con él y le cogiéramos de la mano para que pudiera sentir y darse cuenta de que estábamos con él para protegerle y guardarle. De la misma manera podemos invocar y darnos cuenta de la presencia del Omnipotente y Eterno. Existe uno que ha vencido al mundo y derrotado a todos los poderes del mal, que ha glorificado su humanidad y nos ha abierto el camino por su propio autosacrificio. Este nos dijo, no os dejaré, igual que dijo, he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Capítulo 11. No exigencia, sino obediencia. El principiante podría pensar con toda naturalidad que, habiendo descubierto el inmenso poder del pensamiento, todo lo que tiene que hacer es servirse de él según su dulce voluntad. Pero probablemente no hay mayor error que este, porque el pensamiento es tan poderoso y sus efectos son de tan largo alcance, que es importante que entrenemos nuestros pensamientos para que correspondan a las leyes internas del universo. Cada uno de nosotros forma parte de un todo completo. Dios es nuestro Padre o centro y cada hombre nuestro hermano. Somos servidores unos de otros. Hasta que no nos demos cuenta de esto, no estaremos en armonía con la vida y el universo. No solo en nuestras acciones, sino también en nuestros pensamientos, porque si tenemos una idea errónea de la vida, entonces todos nuestros pensamientos serán naturalmente erróneos también. Se ha dicho que solo podemos conquistar la naturaleza obedeciendo sus leyes. Es igualmente cierto que podemos vencer a la vida solo obedeciendo las leyes de la vida. Si nuestros pensamientos no están en armonía con el propósito de la vida, nos convertimos en manchas de placa en el cuerpo cósmico. Solo cuando nos convertimos en hermanos de la humanidad, viviendo en sintonía con las leyes de la vida y el gran esquema del universo, podemos experimentar la armonía en nosotros mismos. Solo entonces nuestra vida puede alcanzar la auténtica y verdadera plenitud en el sentido más elevado de la palabra. Es posible exigir a la vida y obtener lo que uno exige.
Esto conduce al éxito obtenido, por supuesto, a costa de mucho trabajo y sacrificio. Todos tenemos que pagar por nuestros logros. Los que no están dispuestos a pagar no pueden conseguir nada. Es precisamente porque los logros exigen tanto de nosotros. En cuanto a carácter, paciencia, perseverancia, constancia, sacrificio, lo que los hace valiosos como forjadores del carácter, mantener el éxito y permanecer inalterado por él exige mayores cualidades de carácter que su consecución. Pero todos esos logros no pueden traer ni felicidad ni armonía si se exigen a la vida egoístamente, sin pensar en los demás, sin pensar en Dios. No puede haber felicidad, paz ni armonía si se exige a la vida egoístamente. Es cierto que hay un momento en nuestra vida en que parece que todo está en nuestras manos y que somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma. Esto puede incitarnos a lograr y conquistar, y encontrarnos con experiencias que son una preparación necesaria para cosas mayores. Todo esto es bueno en la medida en que es bueno y puede ser una fase muy necesaria en nuestra vida, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que aunque en cierto sentido somos dueños del destino en el sentido de que podemos elegir entre el bien y el mal, sin embargo todo el tiempo hay una divinidad que da forma a nuestro fin, por muy áspero que sea. Existe una armonía interna a la que debemos corresponder. Pertenecemos a un todo completo en el que ocupamos un lugar y del que formamos parte. Solo podemos entrar en correspondencia con la armonía de ese todo, volviéndonos menos egoístas y más universales. En otras palabras, tenemos que amar a Dios y amar al prójimo en lugar de imponer nuestra voluntad a la vida, en lugar de convertirnos en un centro en torno al cual debe girar todo lo demás, en lugar de exigir y obligar. Si queremos encontrar la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción, debemos amar y servir a Dios y al hombre, a la vida y al mundo, y entrar así en la armonía del todo. La ley interior de la vida es el amor, pero es mejor que lo veamos como cooperación. En la medida en que pensamos, obramos, actuamos y sentimos en correspondencia con esta ley, encontramos la verdadera felicidad, la paz, la satisfacción y las cosas que son más preciosas que los subíes, las cosas que ninguna riqueza puede comprar. Vemos, pues, por qué debemos entrenarnos para tener pensamientos de buena voluntad en lugar de los de odio y resentimiento, de cooperación en lugar de adquisición egoísta, de servicio en lugar de beneficio personal. Solo así podemos convertirnos en hermanos de la humanidad. Solo convirtiéndonos en hermanos de la humanidad podremos entrar en correspondencia o en un estado de unidad con la armonía interna que es divina. Vivimos en un universo ordenado, porque detrás del desorden de la superficie de la vida hay un orden divino interno. Este orden divino encontraría su expresión externa si cada hombre estuviera en armonía con él, pero el yo se interpone en el camino. El amor, la buena voluntad y la cooperación son la llave mediante la cual cada individuo puede acceder a esa armonía y orden internos. Al encontrar nuestra propia entrada a esta armonía, facilitamos que nuestros hermanos también encuentren su camino. Hoy en día se enseña psicología, sobre todo en libros de América, que es hiriente y maliciosa. Enseña el mal uso del poder de la mente por medio de la sugestión. La mente y la voluntad se utilizan para obligar a otros a actuar como desea el operador. Por ejemplo, un vendedor quiere conseguir un pedido de un comprador de cierta casa, mientras éste está considerando el asunto. El vendedor utiliza una fuerte sugestión mental para que el comprador firme el pedido. A menos que el comprador esté familiarizado con este tipo de cosas, puede verse obligado a actuar en contra de su buen juicio. Esta práctica de coacción mental es realmente delictiva. Aunque en la actualidad no lo sea legalmente, se practica de diversas maneras. Pero quien más sufre es quien practica el método y no sus víctimas. Némesis espera a todos aquellos que abusan de sus poderes mentales de esta manera. Nunca podemos trabajar contra las leyes de la vida sin sufrir por ello muy severamente. La mala práctica mental que he descrito se opone completamente a la ley interna de cooperación ya mencionada, y por lo tanto trae consigo desorden y sufrimiento. Capítulo 12. Los primeros pasos. ¿Quién menospreció el día de las pequeñeces? Zacarías 4:10.
No podemos convertirnos en adeptos del pensamiento correcto y del control del pensamiento de una sola vez. Todos tenemos que crecer desde pequeños comienzos, aumentando gradualmente en fuerza y estatus. En otras palabras, todos tenemos que empezar de una manera aparentemente pequeña y humilde. Cuando digo aparentemente, lo hago a propósito, porque aunque pueda parecer insignificante el acto de pensar deliberadamente pensamientos opuestos a los que nuestros sentimientos y naturaleza inferior nos impulsan a pensar, es en realidad una empresa grandiosa. Y si tenemos éxito, es un logro enorme. Puede parecer una cosa pequeña pensar libremente pensamientos de buena voluntad acerca de alguien que nos ha agraviado o disgustado, pero en realidad es una cosa tremenda y de importancia eterna. Si nos limitamos a ceder a los impulsos de nuestra naturaleza terrestre, permanecemos a la par de las bestias, aliándonos con la mortalidad, la muerte y la decadencia. Pero si deliberadamente tenemos pensamientos de buena voluntad, nos adentramos en el camino de la liberación y la libertad que no tiene fin y llega hasta las estrellas. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en cosas puras y nobles en lugar de pensamientos sensuales. Sin embargo, en realidad es un gran logro, porque los pensamientos de esta última clase forman la raíz misma de la infelicidad. La debilidad y la desdicha del hombre, de igual manera, puede parecer insignificante tener pensamientos de fortaleza y superación frente a aparentes derrotas y fracasos. Sin embargo, no es tan trivial después de todo, ya que de ello depende en gran medida el éxito de nuestra vida. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en Dios y en las cosas eternas en lugar de pensar en la mortalidad y en las cosas temporales. Sin embargo, hacerlo es importante porque sólo así podemos entrar en la vida eterna haciéndonos uno con lo que no conoce la decadencia. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en la unidad y la unicidad con la fuente de toda luz y vida en lugar de hacerlo como algo separado y solitario. Pero esto también es importante porque así entramos en la realización de la verdad. Puede parecer poca cosa pensar deliberadamente en la salud, la plenitud y la alegría de vivir en lugar de darle vueltas a la enfermedad, la dolencia y la muerte. Pero los resultados de tal pensamiento son de gran alcance, porque de ello depende en gran medida nuestra salud, y sin salud es muy poco lo que podemos lograr. Pero si bien es cierto que estamos comprometidos en una gran aventura, tenemos que comenzar de una manera pequeña, satisfaciéndonos al principio con pequeños logros, es decir, satisfechos en un sentido pero no en otro. Tenemos que estar satisfechos si al principio podemos ganar victorias aparentemente pequeñas, simplemente porque es imposible ganar victorias más grandes. Pero en nuestro corazón anhelamos cosas más grandes y tenemos la intención de lograrlas cuando seamos lo suficientemente fuertes. La mejor parte de nosotros, que es eterna y celestial y que se alimenta del recto pensar en armonía con las leyes y prácticas del cielo mismo, al principio no es más que un bebé débil, por así decirlo. La parte inferior de nosotros, que es natural, es decir, que pertenece a la naturaleza inferior y lo contrario de celestial, es fuerte y bien crecido. Entonces, ¿cómo va a vencer el débil bebé de la bondad y de la naturaleza celestial al fuerte tirano de la inferior? No puede hacerlo por sí mismo, fracasaría. Si no fuera por el hecho de que podemos recurrir a fuentes inagotables de vida y de poder cada vez que elevamos nuestros pensamientos por encima de las cosas del tiempo y del sentido hacia los reinos eternos del bien, de lo bello y de lo verdadero, nos abrimos a recibir un influjo de vida y de poder divino. Cada vez que pensamos pensamientos que son celestiales y fuertes en carácter en lugar de aquellos que son diabólicos o débiles, nos alineamos con el cielo, y entonces todas las fuerzas divinas se apresuran a suministrarnos y ayudarnos. Aunque la nueva y celestial naturaleza es débil, mientras que la vieja es fuerte, la primera prevalecerá a la larga si somos firmes y perseverantes en elevar nuestros pensamientos hacia cosas más elevadas y mejores. Debemos pensar los mejores pensamientos posibles, a pesar de las pretensiones del viejo hábito establecido de pensar. Finalmente, la nueva naturaleza se traga, por así decirlo, a la vieja naturaleza. Pero es una lucha larga y prolongada. Lo que llamamos pensar correctamente no es simplemente tener pensamientos positivos en lugar de negativos. Es esto y mucho más.
El pensamiento correcto tiene diferentes significados para cada persona. Para el principiante consiste en tener pensamientos positivos en lugar de negativos, junto con una llamada al cielo pidiendo ayuda. El pensamiento negativo y su correspondiente opuesto positivo son los polos negativos y positivo de la misma cosa. Podemos vivir en uno u otro extremo según nuestros pensamientos. Aquí sigue un tren de pensamiento negativo en una columna, junto con un opuesto positivo que lo contrarresta, que espero sirva como clave para futuros pensamientos correctos y superación. Pensamiento o sugerencia negativa. La vida es mala y cruel. ¿Qué cosa o mal terrible es el que me puede afectar en cualquier momento? Fracaso, bancarrota, pérdida de empleo, enfermedad, accidentes. Afirmaciones de la verdad. Dios es mi salud. Dios es mi abastecimiento abundante y eterno. Dios es mi éxito. Dios está en mí como mi poder para lograr lo que me propongo. Dios es amor en mí. Él me cambia y encuentra su expresión a través de mí. No es exagerado decir que quien ponga en práctica estas enseñanzas transformará su vida, cambiando para mejor en sí mismo. Si nuestra vida es difícil y nuestro entorno deprimente o poco agradable, no es esto lo que hay que cambiar. Lo peor que puede hacer un hombre es rezar para que su vida sea más fácil y cómoda. Quien dice, si mis circunstancias fueran diferentes, podría salir adelante, perpetúa su miseria y ata más estrechamente a él las cadenas de su esclavitud. Nunca debemos pedir tareas iguales a nuestras fuerzas, sino fuerzas iguales a nuestras tareas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar, no nuestras circunstancias. Tenemos que superar nuestras circunstancias y limitaciones, creciendo más allá de ellas. Cuando cambiamos nuestras circunstancias, nuestro entorno cambia. En consecuencia, solo podemos forjar nuestro carácter en la medida en que superemos nuestro pensamiento. Si te gustó este audiolibro, te dejo en pantalla otros 2 audiolibros que sé que también lo harán. Gracias por escucharnos.